Vamos a hablar de las artes y las ciencias que son consideradas por muchos como ajenas entre sí. ¿Está? Tengo más para mostrar después. Un gustazo estar acá. Yo soy músico y soy físico. Cuando me invitaron, cuando honraron con la invitación de venir a hablarles un poco de mi experiencia, de mi camino, pensé en contarles una serie de anécdotas que la cuento siempre que empiezan las clases en mi universidad en Estados Unidos. Un colega un día me dijo: ¿cómo te preparas una charla en la que le contás a los estudiantes consejos y también los errores que cometiste durante tu carrera para que orientarlos un poco? Entonces empecé a anotar los errores primero. Cuando llegué al número 30 dije: no, voy a anotar los consejos. Entonces lo que hago es pongo los 10 consejos que más me sirvieron a mí, y de esos elegí 5 hoy, ¿no?, para contarles. El primero, lo prendí esto, está prendido, siempre falla algo, ahí está. A ver, bueno, voy de 5 para el primero. Uno de los que es más importantes para mí y que parece trivial, pero es que sigan los sueños. Yo les voy a contar cuáles fueron mis sueños, algunos, y los próximos se los cuento. Lo que todavía no pude conseguir se los cuento la próxima vez que venga Rafaela. Yo creo que eso de seguir lo que hay que estudiar porque tienes una oportunidad laboral luego, está todo bien. Pero lo más importante en la vida, hay una sola vida que tenemos y cada día puede ser el último. Para mí lo más importante acá es aprender a seguir lo que a uno más le gusta. Porque en el fondo, lo que yo aprendí por ahora es que somos todos autodidactas. Lo que aprendemos fuera de la pasión es completamente inútil. Hay que meterle fuerza, hay que meterle pasión y hay que seguir aquello que nos gusta mucho, ¿no? Y mi sueño cuando yo era chico,
Cuando empecé a interesarme por la música, me gustó la música de muy chico y me gustó la ciencia de muy chico, que también viene por influjo paterno, porque mi papá era profesor de filosofía de la ciencia en Tucumán y mi mamá hacía didáctica de la ciencia. Y además eran melómanos. Mi sueño era ser científico y ser artista, ¿no? Trabajar en la ciencia, colaborar y publicar con gente famosa, con gente que era mucho más inteligente que yo, y trabajar con músicos o con artistas y poder llevar una vida de artista y poder escribir libros. Ese era mi sueño. Y cuando llegué a la Universidad de Chicago, cuando era postdoctoral, entonces para perseguir ese sueño tuve que hacer algo que ustedes tienen el privilegio de no necesitar de hacer. Yo tuve que irme de Tucumán a Bariloche para estudiar física, en uno de los mejores institutos del mundo para estudiar física. Y tuve el privilegio que muchos de ustedes tienen, que es desde que yo hice el jardín de infantes hasta que terminé mi doctorado, toda mi educación fue pública. Y fue maravillosa la educación que recibí. Al punto que cuando fui a Estados Unidos con el doctorado de Bariloche, estaba en pie de igualdad con gente que había pagado $60.000 por año para estudiar. Es un privilegio que todavía tenemos acá y que es fundamental que lo resguardemos. Entonces, cuando llegué a Chicago de postdoctoral, yo había hecho una carrera de científico y medio que me sentía ahí como que la parte artística mía la tenía guardada, porque como se dice mucho, el arte sirve a las emociones y la ciencia sirve a la razón. Y yo creo que es muchos contraejemplos para refutar esa idea. Y encontré contraejemplos en muchos científicos que tomaron a la ciencia como una actividad artística. Es decir, uno piensa que la música es emociones y que la ciencia es razón, y que son alternativas antagónicas en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, hay un territorio común impresionante. Les voy a mostrar algunas de las frases que a mí me movilizaron en este camino de doble ciudadanía, digamos, del arte y la ciencia. Esta es no se lee porque está con el fondo azul, pero se las voy a leer. Esta frase es de un científico que se llama Henri Poincaré, un francés de principios del siglo XX. Dice: el científico no estudia la naturaleza porque le resulta útil. La estudia porque le da placer. Y le da placer porque es bella. Si la naturaleza no fuese bella, no valdría la pena conocerla y la vida no valdría la pena vivirse. Me refiero a la íntima belleza que viene del orden armónico de sus partes y que la inteligencia es capaz de capturar. Acá hay otro tipo que a mí me influyó mucho indirectamente, porque se llama Chandrasekhar. Es un físico que ganó el premio Nobel por su trabajo sobre agujeros negros. Hay unas estrellas que se llaman la estrella de Chandrasekhar. Cuando yo era postdoctoral en Chicago, tomábamos té con galletitas los jueves a la tarde antes de un coloquio que había. Venía un invitado a dar una charla y tomábamos té en un salón que tenía un óleo de él atrás. Y él entraba a las 4 de la tarde de traje. Entonces vos lo veías al tipo que entraba y tenía el óleo atrás. Y yo dije, tengo que hablarle a este tipo para algo. Y nunca me animé. Porque era un tipo que trabajaba en un área que yo no trabajaba, yo un científico joven. Y después encontré que para él el arte fue crucial. Y acá hay una frase que yo leí de él, que es una de mis frases importantes, frase que siempre me acompaña, y es: un hecho increíble es que aquello que la mente humana en lo más profundo percibe como bello encuentra su realización en el mundo externo. ¿Qué está diciendo el tipo acá? Está diciendo que las teorías científicas no solo se construyen tratando de explicar un experimento que no se entiende, sino que se construyen con un criterio de belleza. Si uno se fija en la historia de la ciencia, hay muchos casos en que el científico Einstein, por ejemplo, en 1905, Einstein, el tipo con pelo grande, así, de la ecuación más famosa del mundo, cuando él hizo su teoría, no estaba tratando de explicar un experimento, sino que estaba incómodo con la falta de simetría de las teorías anteriores. Él dice: las ecuaciones que dan la luz, que es la ecuación de Maxwell, tienen cierta asimetría que no me gusta, dice el tipo. La naturaleza debería ser simétrica, no voy a entrar en los detalles, pero lo que quiero decir es que el criterio que lo lleva a él a construir una teoría
es la búsqueda de simetría, la búsqueda de algo estético en el fondo. ¿Por qué la naturaleza, por qué Dios va a crear una naturaleza que nos resulte simétrico? Una teoría que la explique, que sea simétrica. Acá hay otro célebre físico que también escribió sobre el tema. Este es un artículo que se llama Matemática Linda. Cuando va a Moscú, Dirac, se llama Paul Dirac, un genio, quizás el genio más importante de la física del siglo XX después de Einstein, va a Moscú y le dicen a él, ¿qué es lo más importante que tiene que tener una teoría científica? Y el tipo agarra con pizarrón, escribe con tiza y dice, las leyes de la física tienen que tener belleza matemática. La belleza matemática. Por supuesto uno dice la belleza. ¿Qué es la belleza? No sé qué es la belleza, pero uno reconoce algo bello y hay cierto consenso en esa belleza que tiene que ver con cierta tradición, con lo que a uno le parece lindo, con lo a otro le parece menos lindo, pero hay un cierto consenso en lo que es lindo. Y lo mismo pasa con la matemática. Hay un cierto consenso entre nosotros, entre los que van a aprender ese arte, ustedes que la van a aprender. Y cuando escribió esa frase en pizarrón, la dejaron enmarcada, hoy está enmarcada, la cortaron, el pizarrón está enmarcada en la Universidad de Moscú. Y en este trabajo, que se llama Matemática Linda, él explica cómo, jugando con las ecuaciones, buscando la más linda, la más sencilla, llega a una teoría que explica algo llamado antimateria. O sea, la antimateria se descubre no tratando de explicar algún experimento en el que aparece una cosa rara que no se entiende, sino tratando de reconciliar dos teorías, porque lo que hace es reconciliar dos grandes teorías de la física del siglo XX que se llaman la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, y tratando de reconciliarlas porque son incompatibles, jugando con la manera más sencilla de reconciliarlas, con la manera más linda de reconciliarlas, encuentra la antimateria. Y acá por último hay otra frase que este señor ustedes no lo conocen, y dice, para mi padre la valoración de una teoría no dependía tanto de si era correcta o no, sino de si era bella. Y este se llama Hans Einstein, que era un bebito cuando Einstein tenía 25 años. Acá está Einstein, tenía un bebé, no trabajaba de físico, porque no había conseguido trabajo de físico. Cuando se recibe de la secundaria, Einstein da el examen de ingreso y no lo aceptan. Entonces se va a Suiza, se anota en el Pestalozzi, que era un colegio secundario, para poder rendir el examen de ingreso, aprueba la universidad, busca trabajo, no encuentra trabajo en una oficina de patentes. Es una oficina, el tipo trabajaba de día aprobando patentes de licuadoras, de máquinas de coser. Entonces él estudiaba las patentes y las aceptaba o no. Ese es su trabajo durante el día. Y en sus ratos libres, en ese año, con un bebé, publicó 5 trabajos, cada uno de los cuales, si los traemos a hoy, sería un premio Nobel. Y le dieron por uno solo premio Nobel, pero le podrían haber dado 5. Y los hizo en ese año. Eso para mí son frases e ideas que me inspiraron mucho, la idea de la unidad entre el arte y la ciencia. Pero por supuesto no me puedo comparar con ellos, no tiene sentido. Y ese es uno de los consejos que le doy a los estudiantes. El consejo número 4 es que no se comparen con nadie, sobre todo cuando están estudiando. Cada uno tiene su ritmo, algunos van más rápido, otros van más lentos, pero al final, si uno le pone garra, llega. Compararse con que este va más rápido que yo voy más lento, y en general, yo estoy diciendo porque yo no tiene sentido que yo me compare con Einstein, cada uno tiene su recorrido individual. Ese es mi consejo número 4. Y la charla en general, lo que le quería decir, para mí lo fundamental es lo que quiero comunicarles de mi pasión en este camino del arte y la ciencia, es la unidad entre la música y la física. Este es una escultura, si quieren, una instalación que hay en el Museo de Galileo en Florencia, que para mí representa el comienzo de la ciencia moderna, porque Galileo es, digamos así, el inventor de la física como la entendemos hoy, haciendo experimentos, haciendo teorías, controlando que la teoría funcione con el experimento y demás. Y el comienzo de la física
que tiene que ver con el plano inclinado, que uno dice plano inclinado, física, plano inclinado, qué aburrido, se me apaga la cabeza. Es hermoso el experimento del plano inclinado. Y es un experimento musical. O sea, el comienzo de la física tiene música. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que descubre Galileo? Bueno, uno sabe que cuando tira una manzana o tira cualquier cosa, primero está quieta y después empieza a moverse y cada vez se mueve más rápido. Se acelera, ¿no? Como se acelera el auto cuando uno aprieta el acelerador, está quieto y empieza a aumentar la velocidad. El velocímetro va aumentando, el aumento de velocidad es la aceleración, ¿no? Lo que descubre Galileo es que cuando uno tira algo se acelera uniformemente. ¿Está bien? O sea que en el primer segundo pasa de, por ejemplo, de 0 a 10 kilómetros por hora, en el segundo a 20 kilómetros por hora, en el tercer segundo 30 kilómetros por hora. El aumento de velocidad es el mismo a iguales intervalos de tiempo. ¿Cómo descubre eso? Hay que hacer un experimento. No había relojes para medir eso. Entonces, porque si uno tira una manzana, tiene que medir dónde está a distintos intervalos de tiempo. Está difícil eso. Hoy uno lo puede hacer con cámara, con relojes, en ese momento no había nada de eso. Entonces él dice lo siguiente: yo sé que como la velocidad va aumentando, la distancia que recorre en el primer segundo va a ser una cierta distancia, en el segundo segundo va a ser más larga, en el tercer segundo va a ser más larga todavía. ¿Está bien? Entonces dice, ¿cómo hago para saber esas distancias que recorre algo que cae o que cae en un plano inclinado, que es más o menos lo mismo, en tiempos iguales? ¿Cómo hago para medir eso? Entonces se le ocurre un experimento musical. Si ven ahí atrás hay un péndulo. Cuando uno hace un péndulo, mueve el péndulo pasa por el punto más bajo en el mismo momento y pone una campanita abajo. Pum, bum, bum, bum. Entonces ese es su ritmo. Y ahora tira una pelota desde arriba y la pelota cuando va cayendo va tocando campanitas que están abajo sobre el plano inclinado. Y entonces empieza a mover las campanitas de modo tal que hagan tan, 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 tan al mismo tiempo que el péndulo. ¿Está bien? Con buen sentido del ritmo se puede hacer un experimento de física, eso es lo que quiero decir. Lo que hace Galileo es con buen sentido del ritmo, hace ton, don, 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 y ubica las campanitas y se da cuenta que en el primer segundo recorre una cierta distancia, en el segundo recorre 3 veces esa distancia, en el tercer segundo 5 veces, y van como los enteros impares, 1, 3, 5, 7, 9. Y eso es que, si uno viene 1 más 3 es 4, después viene 9, que es el 3 al cuadrado, después viene 16, se va sumando esos números, ¿no? La distancia va como el tiempo al cuadrado, esa sería la fórmula, pero quiere decir que él llega a la fórmula con un experimento musical. El otro experimento musical de mi antología de los experimentos musicales que tiene que ver con la física es el efecto Doppler, que no es tan fundamental como el del plano inclinado, pero que es bellísimo porque tiene que ver con la música y es un experimento en el que se usan músicos para medir el efecto. ¿Quién sabe qué es el efecto Doppler? Ok, les voy a contar qué es el efecto Doppler. Todos saben lo que es el efecto Doppler, todos lo han visto, el nombre no lo conocen. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia, el cambio de tono cuando algo se mueve. La ambulancia viene, ¿no? ¿Eso lo han escuchado? Y yo el otro día venía con la bici de mi oficina a mi casa y siento la alarma de un auto, ¿no? Siento que hace y paso por el auto y digo, wow, esto es un semitono. Un semitono es esto. La distancia de un traste a otro. Otro semitono, otro semitono, otro semitono, ¿no? Entonces digo, si yo sé un poquito de música, si sé el intervalo, debería ser capaz de calcular la velocidad de la bicicleta. Por supuesto, cuando le cuento esto a mis estudiantes, cuando le cuento a mi hijo, me dicen, pero papá, relájate, disfrutá del camino,
Y yo le digo, estoy muy relajado. A mí me encanta esto. ¿Entendés? Y ese es otro de los consejos que les doy. Hay que ser científico todo el día. O si sos científico es porque te gusta esto todo el día. La idea de entender el efecto Doppler, de entender la parte numérica, agrega a la experiencia de disfrutar, si uno quiere que pase una ambulancia, o disfrutar porque el cielo es azul. Yo cuando me voy de vacaciones con mis chicos, se pone el sol y tomo el tiempo en el que pasa el sol y calculo la latitud. No tengo vida, me dicen. Y no, yo creo que eso es parte de la experiencia y es realmente divertido. Es realmente divertido. ¿Qué es el efecto Doppler? Bueno, el sonido son pulsos de compresión y expansión del aire. Compresión, expansión, compresión, expansión. Y el oído es una especie de manómetro que mide la presión. Entonces, si usted se imagina una agujita en el oído, cuando viene un sonido, está constantemente moviéndose porque llega el sonido con una cierta presión, después viene, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Los tonos musicales, los sonidos que tienen un tono, que curiosamente distinguimos, y como comentario paralelo, ¿por qué distinguimos el tono? ¿Qué es un tono? Ah, eso es un tono. En la naturaleza hay muy pocos tonos. Los sonidos de la naturaleza en general son así llamados ruidosos. Una cascada, el ruido del viento en un árbol, en las hojas de un árbol, ¿no? Mientras que tiene un tono. ¿Por qué distinguimos esos dos? Quizás sea porque el llanto tiene un tono. El llanto del bebé es algo que evolutivamente hemos gradualmente aproximado a reconocer. Quizás el llanto del bebé es el origen de la música, ¿no? Entonces un tono es algo que se repite en el espacio y en el tiempo. Y yo lo represento con unos muñequitos que corren, digamos que corren de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón. Y la sirena de la ambulancia son esos bichitos que corren. Entonces salta una vez por segundo. El primer segundo salta uno, corre a 6 metros por segundo. Al segundo siguiente salta otro y corre a 6 metros por segundo. O sea que están separados 6 metros. ¿Está bien? Y corren y pasan por la puerta, que es el oído, a una vez por segundo. ¿Está bien? Ahora, si la sirena se mueve, salta el primero, corre 6 metros. En ese interín, si se corre, por ejemplo, la ambulancia se mueve a 2 metros por segundo, la ambulancia se movió 2 metros. Salta el segundo y está más cerca del anterior. Entonces se apilan un poquito. ¿Está bien? Entonces pasan por la puerta, que sería el oído, más rápido, más frecuentemente. Ese es el aumento de la frecuencia. Y si se mueve para atrás, baja la frecuencia. O sea, si algo se aleja de mí, el tono disminuye, y si algo se acerca, aumenta. Este sería un ejemplo de una pieza musical escuchada desde un camión que viene y sigue. Bajó el tono, ¿no? Notan que bajó el tono. El tempo también bajó, o sea que el ritmo es un poquito más lento. No sé si notan que bajó el tono. Ese cambio de tono es el efecto Doppler. Es interesante para mí, y quiero que sea interesante para ustedes, que se mantiene afinado. Cuando viene el camión está afinado y cuando se va también está afinado. Eso es porque el tono musical tiene que ver con cocientes de frecuencias. El doble de frecuencia, por ejemplo, cuando los muñequitos pasan 1, 1, 1 y hay otro que pasa el doble, o sea, 2 que cada uno, ese cambio de frecuencia es la octava. La octava del piano, que es de do a do. Ya lo voy a hacer cantar enseguida, ¿eh? El cambio de frecuencia es el doble cuando uno va a una octava. Y cuando uno va en un semitono, lo que les decía hace rato, no voy a entrar por qué el detalle, ese detalle lo van a estudiar por su cuenta ustedes, o van a leer mi libro. No quiero vender libros hoy, pero el semitono resulta ser que es el 6% de frecuencia.
O sea, si uno toca una tecla del piano y toca la siguiente, o toca una nota en la guitarra y el traste siguiente, es el 6% de frecuencia. Entonces, si viene una ambulancia, o yo con la bici, y siento un semitono de cambio, es el 3%, porque hay un 3% cuando me alejo y un 3% cuando me alejo. Un 3% cuando me acerco y un 3% cuando me alejo. Y para mí es, ¿por qué les hablo del efecto Doppler? Porque me divierte mucho calcular las velocidades y porque además el comienzo del efecto Doppler, que era un astrónomo, primero lo vio con estrellas y después dijo, bueno, si existe con estrellas, tiene que existir con el sonido. Pero no había aparatos para medir frecuencias. Pero sí había músicos profesionales. No sé si alcanzan a ver, tengo un puntero acá. Acá, este tipo es un trompetista. Y en la plataforma había músicos con oído absoluto. Entonces el tipo dice, si el tren se mueve a 40 kilómetros por hora, vas a escuchar un semitono. Y ese es el cálculo que les quiero presentar. Cada semitono, yo cuando venía en la bici dije, bueno, un semitono es el 6%. Quiere decir que voy al 3% de la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. El 3% de eso es más o menos 11 metros por segundo, que es la velocidad a la que corre Usain Bolt. El récord mundial de 100 metros es más o menos 10 segundos en 100 metros. O sea que si Usain Bolt viene corriendo y cantando el cumpleaños feliz, uno lo va a escuchar, cumpleaños feliz, un semitono. ¿No? Fíjense que ahora les voy a enseñar a calcular la velocidad de un Fórmula 1 si tienen buen oído. Fíjense que primero voy a escuchar la velocidad del Fórmula 1 al principio, que viene una curva, y después el segundo. Ese fue el intervalo. 7 por 4, 28. Venía a 280 kilómetros por hora. Cuentan el número de semitonos, multiplique por 40. No tendré vida, pero se calcula la velocidad de... ¿No? Lo que me lleva a una frase de uno de los grandes músicos del siglo XX. La música, porque en el fondo la música son tonos, es el arte del tiempo. La música es un fenómeno que ocurre en el tiempo y que tiene que ver con esos periodos de esos muñequitos que iban corriendo. Entonces, ya que me han aplaudido, les doy el consejo número 3. Siempre desconfíen de la pregunta, ¿para qué sirve esto? Porque entender es lo que sirve. Entender cómo funciona el mundo nos mejora la mente. Y los grandes inventos surgen de la curiosidad, no de la búsqueda de una aplicación. Hace poco vi un discurso que dio Steve Jobs, el fundador de Apple, hablando de los estudiantes justamente, y la importancia de conectar los puntos en la vida, los puntos pensados como hechos que nos ocurren en la vida. Él dejó la universidad, dijo, no quiero pagar tanta plata para estudiar, yo quiero hacer mi propia empresa. Y una vez que dejó la universidad, dije, voy a tomar un curso de algo que realmente me gusta. Y se anotó en caligrafía. Caligrafía, ¿para qué le puede servir a Steve Jobs la caligrafía? Le encantó cómo eran los cartelitos, la forma de las letras, el espaciamiento entre las letras. Años después, no mucho tiempo después, cuando hizo la Mac, vino con fonts, con distintos tipos de letras diseñados. Fíjense, si él no hubiese tomado ese curso de caligrafía, hoy toda la computadora, los procesadores de texto tendrían una sola tipografía, la de la máquina de escribir, ¿no? Y nos cambió la manera de escribir.
Por eso digo que es más importante entender, y esta es una de mis frases preferidas de Borges, o dicha de entender mayor que la de imaginar o la de sentir. Y esta es una frase que está piénsenlo como un dibujo en un museo, ¿no? No pretendo, por supuesto, que ni siquiera deben leerlo desde lejos, pero lo que sí quiero mostrarles es que este es uno de los trabajos más importantes de la física del siglo XX, donde se inicia la física cuántica. La física cuántica es la física de lo muy chiquitito, muy, muy chiquitito. Y a ese nivel microscópico, la materia se comporta como ondas, curiosamente. Y las ondas son lo que vibra y la música son ondas. De manera que hay una relación entre microscópicamente lo que es el universo y la música. Y De Broglie, que es el físico que propone por primera vez que el mundo microscópico es ondulatorio, era músico, y las condiciones de cuantización, o sea, su teoría, llega con ideas musicales. La condición de la onda es una condición de afinación, dice él. O sea que acá hay otra conexión entre la ciencia y la música. Yo insisto con que lo importante es entender. Y en esa búsqueda de entender, cuando yo era estudiante, también leía mucho a Borges, que es un escritor que me influyó mucho. Y en ese sueño que uno tiene cuando es chico, cuando es estudiante, leí una frase que él dio en una conferencia, y era que lo importante de un poeta es que comunique la idea de que todo es raro, de que el mundo es extraño. Entonces yo tomé esa idea y dije, voy a componer una canción con esa idea. Que después mi amigo me dice, ¿qué canción de físico que es esa? Puede ser, pero es la canción que después Mercedes Sosa escuchó y yo ni soñé en ese momento que podía haberme ocurrido eso, pero ella escuchó esta canción y me llamó a tocar con ella. Y se llama Qué bonito. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, 1000 estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, 1000 maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya el 5 dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Les contaba que la música es un fenómeno que ocurre en el tiempo y es ante todo, yo me acuerdo cuando era chico estudiaba música, que la música es el arte de combinar los sonidos usando melodía, armonía y ritmo. Está todo bien con esa definición. Yo creo que ante todo la música es ritmo. Por eso cuando les mostré los muñequitos que pasan por la puerta, que sería el oído, pasan a un cierto ritmo que el oído percibe como un tono. Hay un pasaje continuo entre el ritmo y el tono. Acá hay una nomenclatura que para los que entienden música está todo bien, si no lo entienden no importa. Es un acorde con muchas notas.
La primera nota corresponde a un ritmo o a una frecuencia. La segunda nota corresponde a otro ritmo, el doble de frecuencia. La tercera nota al triple, al cuádruple, etc. Y que los puedo representar como pulsos que se repiten en el tiempo. La de abajo sería 1, la segunda sería el doble, si este es 1, la de arriba, la verde, sería el doble de tiempo, etc. Entonces, fíjense qué hermosa conexión que hay entre la idea de la música como un cristal de tiempo, porque hay acá algo que se está repitiendo en el espacio. Los cristales, microscópicamente, son átomos que repiten en el espacio como un azulejado infinito. Y yo creo que es eso, la música es un cristal de tiempo. Y fíjense si escuchan eso. Yo tomé 2 pulsos. Fíjense que primero van a escuchar pulsos. Uno y el otro, uno cada 2 y otro 3 veces. O sea, tac, 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 tac. Y el otro, tac, 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 tac. Que generan el intervalo de así llamado quinta. Ta, pa. ¿Está bien? Que suena consonante. Cantemos el intervalo ese de esta mitad para acá. O sea, de esta mitad de la sala vamos a cantar maravilloso. De esta mitad para acá maravilloso. Vamos juntos. ¿No suena lindo? Ese es el intervalo fundamental, además de la octava, de la música. Una frecuencia, 3 medios de la frecuencia. Fíjense cómo la quinta, ese intervalo, se genera a partir de pulsos. ¿Lo tocamos, Marco? Pulsos. Ahora le voy a aumentar la velocidad. Y enseguida van a empezar a escuchar un tono. ¿Escuchan el tono? Sí. Es simplemente ese conjunto de pulsos muy rápido. Eso es el tono. Y son 2 tonos, los que estaba cantando el costado izquierdo y el costado derecho. Y va subiendo la frecuencia. Y ahora lo voy a hacer bajar. Lo mismo. Está bueno, ¿no? A mí me gusta. No es que va a tocar digamos, que va a poner en el MP3 para escucharlo en el ómnibus, pero es muy ilustrativo. Al punto que les quiero hacer escuchar otro más. Ya sé que quieren otro más, otro tema del mismo disco, ¿no? Este ya son, ¿no? El otro era 2 y 3, estos son 6, 5 y 4. O sea, pulsos que se repiten 6 veces en un intervalo común. O sea, cada 6 veces del primero hay 5 del segundo y hay 4 del tercero. ¿Está bien? Y eso da un acorde de 3 notas. Para los que han visto música es la tríada. ¿Lo ponemos, Franco? Se puede enseñar a bailar con una de estas. Por ahora son pulsos. Coinciden cada tanto. Esta parte me gusta a mí.
interesante como en cierto punto el oído empieza a hacer una transición entre escuchar los pulsos, como cuando uno ve una foto de muy cerca, ¿no? Y de pronto cuando empieza a ver lejos, ya ve la imagen. Y acá lo que ve, es que escucha, es el acorde. Ya es un acorde eso. Podría ser un instrumento musical. Hay gusto para todo. Ahí baja la frecuencia. La única diferencia es la rapidez con que pasamos los pulsos. Y ya van a empezar a escuchar los pulsos de vuelta. La música es un fenómeno que ocurre en el tiempo. Los tonos son cristales del tiempo. La armonía musical es pasajes entre esos paisajes de distintos periodos, ya más complejos, pero en el fondo son lo mismo. Yo sé que parte de lo que estoy diciendo es difícil de entender, no puedo dar la clase de todos los detalles. Y ese es uno de los consejos que yo siempre insisto, que me lo dieron a mí de muy chico: forzarnos a hacer lo que nos cuesta. Eso que te cuesta hacer, ya sea las flexiones de brazo que te cuestan hacer cuando estás haciendo gimnasia, las escalas más difíciles cuando estás haciendo música, los problemas de final de capítulo que más te cuestan, forzate a hacerlos, esos que son los que más placer te van a dar. Y lo que para mí es muy importante, no solo para los que hacen ciencia, sino para los que estudian cualquier disciplina, porque leer a Kant es difícil, porque leer a Newton es difícil, porque leer a Keynes es difícil, etc. Hay que desarrollar una tolerancia para entender solamente una parte. No me importa si entiendo una parte, sigo hacia adelante. Si entendí algo a medias, no importa. Más adelante los puntos se van a conectar, ¿no? Me pasa hoy a mí. Fíjense que si uno es especialista en un tema, yo agarro un trabajo de física de colegas de mi campo y no entiendo nada, o entiendo poco. No importa, trato de ver cuál es la idea, dónde está lo central, y después a los detalles los entenderé luego, leyendo otros trabajos, consultándole al autor, hablando con amigos, a veces en la ducha se te prende la lucecita. Hay que ser científico hasta en la ducha. La lógica esa de la música, la idea de que el universo sigue leyes musicales, como dice Schrödinger en su artículo de la física cuántica, es muy antigua, y la escala musical, curiosamente, cuando uno la construye con intervalos de quinta, imagínense esta línea, esta parte del teatro cantaba una nota, esta cantaba una quinta encima. Si sigo agregando teatros, voy a generar más notas, y esas notas generan una escala, la escala musical, que curiosamente tiene 7 notas. En la antigüedad, las primeras 7 tienen una simetría muy especial, y se pensaba que el universo, las estrellas, los planetas, en ese momento se creía que la luna era un planeta, había 7 si uno contaba la luna. ¿Por qué hay 7 planetas?, se preguntaban. Por la misma razón por la que hay 7 notas. Hoy no admitimos esa explicación, pero sí, lo interesante de esta historia es que el estudio del mundo astronómico empieza con una búsqueda musical. Antes de esto se pensaba que el mundo sublunar, es decir, lo que está de la luna para acá, tenía ciertas leyes, y lo que estaba para afuera eran las leyes divinas, que no tenían nada que ver con el caos del movimiento de
de los caballos que dejan huellas, de las manzanas que caen, etc. El universo más allá de la Luna eran planetas que se movían en perfectas esferas. Y había 7 porque había 7 notas. Entonces, hoy no admitimos esa explicación, pero la búsqueda de un universo que se comporta con las mismas leyes que en la Tierra, que resulta ser lo que entendemos hoy, las leyes de la física en Marte son las mismas que las leyes de la física acá. Se origina en la música. Y a mí me gusta mucho esta exploración, lo que les decía del consejo número 4, de buscar conexiones, ¿no? De buscar conexiones y de buscar... La maravilla de la ciencia es encontrar conexiones y encontrar leyes en lugares muy inesperados. Antes de terminar y antes de cantar la última canción, voy a hacer un experimento. Apuesto que en las primeras filas, en las primeras 2 filas, a ver cuántos hay. Sí. Hay 2 personas que cumplen el mismo día. Fíjense que la chance de que alguien que yo agarre al azar cumple el mismo día que yo es más o menos 1 en 300, ¿cierto? Porque yo cumplo el 15 de febrero. Si agarro a una persona al azar, la chance de que cumpla el 15 de febrero va a ser muy baja, ¿no? Sin embargo, yo sé, y no les he preguntado, casi sé, que en las 2 primeras filas hay 2 personas que cumplen el mismo día. Entonces, voy a hacer el experimento. El que escuche su cumpleaños, van a ir diciendo su cumpleaños. Si alguien de las primeras 2 filas escucha su cumpleaños, levanta la mano. Y si no llego hasta la segunda fila sin éxito, perdí. Me estoy jugando, ¿no? El 10 de mayo. 10 de mayo. 26 de noviembre. 1 de mayo. 1 de mayo. 26 de febrero. 21 de julio. El que escuche su cumpleaños levanta la mano, ¿no? 12 de febrero. Casi. 12 de octubre. 25 de noviembre. 24 de marzo. 11 de febrero. 27 de octubre. Voy perdiendo. Segunda fila, ¿no? Dije. 8 de abril. 8 de abril. Gané. ¿Por qué no les aposté algo? Es curioso, hasta en el azar hay leyes. Esa es la exploración de la ciencia. En un grupo de 23 personas hay un 50% de chances de que 2 cumplan el mismo día. Cuando escribí un libro, el otro libro, que también lo pueden comprar, conté este ejemplo. Y un lector se fue a la base de datos del Mundial de Japón, donde están creo que son 36 equipos, que tienen 23 jugadores, porque hay 11 jugadores, 11 suplentes y un arquero suplente. Entonces se buscó en la lista de todos los jugadores y buscó los cumpleaños de todos los jugadores. Y en la mitad de los equipos había 2 que cumplían el mismo día. O sea, es una ley azarosa, ¿no? Yo no puedo garantizar que haya 2. Puede ocurrir que no, puede ser que se pongan de acuerdo, que ya saben el truco que voy a hacer. Pero en un grupo de 23 personas el 50% y en un grupo de más de 23, como más o menos por acá, ya la chance va al 80%. O sea que tenían 80% de chance de ganar. Me jugué y gané. Me fui a la ley del azar y a la ley de las leyes de la música. En la música, la quinta, la que cantamos, la parte de derecha, la parte izquierda, la quinta, son 3 medios de frecuencia. Si uno va aumentando notas, multiplica por 3 medios, genera otra nota, multiplica por 3 medios, genera otra nota, multiplica por 3 medios, genera otra nota. Resulta que 3 medios elevado a la 12, o sea, si uno agarra 3 medios, que es 1.5 por 1.5 por 1.5 por 12 veces, llega a un número que es 129.75, que es aproximadamente 128. 128 es 2 a la 7, que sería 2 octavas.
Es una coincidencia numérica. Esa es la razón por la que hay 12 notas en el piano. En la guitarra, en esta guitarra, de acá, que es la octava, hay 12 notas. Pero resulta ser que esos intervalos, los intervalos que se generan dividiendo, aumentando quintas, multiplicando por 3 medios, no son todos iguales. De manera que uno tiene que ajustarlos como uno ajusta el año bisiesto para que los intervalos sean todos iguales. O sea que la guitarra, esta guitarra, en el fondo, es medio desafinada, porque está corregida para que todos los intervalos sean iguales, los cocientes de intervalos sean iguales. Entonces yo dije, si esa guitarra de 2 intervalos está un poquito desafinada, ¿por qué no desafinarla más? Y explorar qué pasa cuando en vez de dividirla en 12, uno la divide en otro número, en 10, por ejemplo. Yo había leído algunos trabajos científicos de ingenieros que habían hecho una simulación por computadora de una escala musical con 10 intervalos en vez de 12. Y el tipo dice, bueno, para esta escala no hay instrumento, porque ¿quién se le va a ocurrir hacer esta escala? ¿Quién se le va a ocurrir hacer un instrumento de esto? Pero si uno toca esa música, suena una música étnica de una cultura que no existe. Eso decía el trabajo. Y yo dije, qué bueno, una música étnica de una cultura. Entonces dije, voy a hacer el instrumento y voy a fundar la cultura. Todavía no llegué, me falta la comida, me falta todo demás. Pero diseñé esta guitarra, que es una guitarra que tiene 10 intervalos en la octava. Tengo un dibujito acá. Bueno, esta es una ecuación. Esta sería la ecuación de la guitarra esta. Saquen una hoja. Se la di a mi luthier, la fabricó. Entonces, los intervalos son más grandes. No se puede tocar una melodía cualquiera acá. Suena raro. Pero son intervalos. Entonces, por ejemplo, la escala cromática suena casi tolerable, ¿no? Entonces empecé a componer la música, a ver si terminamos con la cultura en algún momento, fundándola. Esa sería una chacarera decafónica. No está desafinada, ¿eh? Chacarera decafónica. Hay otras opciones, hay otras posibilidades musicales. ¿Dónde está mi? Ahora me perdí acá está. Y eso me llega al último consejo. Y lo puse último porque para mí es el número 1. Cultivar relaciones personales. Para mí fue crucial las personas con las que uno interactúa. Rodearse de gente más inteligente, por un lado. No olvidarse que la ciencia y todas las actividades académicas son en el fondo actividades sociales. Y para mí esta es otra forma de decir que lo más importante es la amistad, ¿no? Y una de las grandes amistades que yo tuve
además de mis amigos de siempre del colegio, que lo sigo manteniendo, fue Mercedes Sosa que creyó en mí como músico y a quien le mostré ese vals que les canté hace un rato, y también una chacarera que se inspira en un poema de Borges que habla del fuego. Y yo en ese momento era estudiante en Bariloche, y mirando el fuego del hogar y pensando en unas frases de física, que es la muerte térmica del universo, cuando todo se apaga, cuando al final del universo, cuando ya no haya nadie, el fuego, que es el fuego del sol, se va a apagar. Eso no está dicho en la chacarera, pero está pensado. Y es la chacarera que compuse, y vuelvo al punto inicial, y les canto la chacarera y les agradezco mucho por la invitación y por la atención. Fueguito que vas quemando, sangre que taré la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que en las brasas del infierno yo también seré ceniza. Y caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Muchísimas gracias.